Este es el máximo tutorial para aprender a cómo retirar todas tus ganancias que has obtenido por medio de Brave directamente hasta tu cuenta de PayPal. Sí, sin duda también hay una noticia muy importante que debes de conocer si estás utilizando Brave. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Voy a irme directamente al grano, para nada este video es un sponsor, quiero dejar eso muy en claro. Este tutorial es acerca de cómo retirar todos los fondos que has obtenido por medio del programa de Brave. Ya lo sabemos que Brave sin duda es un navegador que se enfoca mucho a la privacidad, al anonimato y también últimamente se estuvo dedicando a esto de poder obtener fondos por medio de lo que son anuncios, a partir de utilizar lo que es el navegador, por medio del programa Brave Rewards y sin duda poder obtener ingresos. Ya elaboré un video justamente el año pasado, hace un año elaboré un video acerca de todo esto, de que este navegador pues obviamente te generaba ingresos extra a partir de poder únicamente navegar. Ahí te aparecían ciertos anuncios, podías obtenerlo y directamente quiero anunciar algo importante. Hasta aquí voy a estar anunciando algo importante. Este video es únicamente enfocado a las personas que han obtenido ingresos a partir de Brave. Si has obtenido ingresos, déjame decirte que te voy a estar enseñando a cómo llevar a cabo todo esto. Vamos a ir de la mano porque yo también tengo ahí saldo en mi cuenta y quiero transferirlo a mi cuenta de PayPal. Hay que hacer, y para ello quiero destacar antes que todo que de hecho el programa de recompensas de Brave ya está prácticamente por finalizar. Te voy a estar dejando el anunciado oficial que se lanzó el 9 de noviembre. Prácticamente ya es el final acerca de este programa de referidos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que a partir del 23 de noviembre del 2020 o ya inclusive hasta mediados de diciembre del 2020 ya prácticamente ya Brave ya no le pagará a los que estén en el programa de referidos. Que quiere decir también todo esto, que ya no vas a poder obtener ingresos. Probablemente en el 2021 se venga lo que es nuevos proyectos de programas de referidos, muy probablemente aquí lo destacan, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Por lo tanto ya no se podrán obtener ingresos de manera pues voluminada aquí en Brave. Pero mira, muchísimas gracias. Desde que el proyecto se lanzó en febrero de 2018, pues muchos han obtenido lo que es ingresos extra por medio de este navegador. Y obviamente aquí, por ejemplo, tenías lo que es Brave Rewards. Aún lo puedes utilizar. Prácticamente esto finaliza hasta el 23 de noviembre. Ya los últimos pagos como tal, me parece que hasta finales de diciembre de 2020. Ya no voy a estar mostrando tal cual cómo crearte una cuenta aquí en Brave Rewards y también cómo crearte una billetera, una cuenta aquí en un hold, aquí las recompensas de Brave, porque prácticamente esto ya finalizará. Así es que este tutorial es acerca de cómo obtener los ingresos. Si has obtenido y los has dejado por un buen tiempo, pues déjame decirte que pudiste obtener ingresos ahí, inclusive no te diste cuenta. Acá ya directamente yéndote a tu cuenta de Hall, vamos a irnos ya al grano. Porque por ejemplo, ojo, destacar lo siguiente, hay que utilizar ciertas cuentas, lo que es un call, obviamente ya la tienes que tener verificada tal cual, porque ahí te llegaron lo que son los ingresos que obtuviste de Brave. Aquí por ejemplo de Brave Rewards ya me llegaron acá tal cual, aquí por ejemplo también de YouTube. Ojo, ya no tengo aquí tal cual lo que es los BATs, que esto es un token o una criptomoneda que se maneja aquí en Brave. Ya no, porque obviamente yo ya lo he trasladado aquí a lo que es mi tarjeta en dólares, y para esto te voy a estar mostrando todo este procedimiento. Así es que vamos a arrancar ya directamente con este tutorial acerca de cómo transferir todo esto a una cuenta de PayPal. Vamos a comenzar de primera mano. Ya tengo aquí abierta lo que es mi cuenta de Hall. Obviamente ya debes de estar totalmente registrado, ya tu cuenta debe estar verificada con lo que es un DNI, una credencial de lector, una licencia de conducir. Ya estos pasos son obviamente primordiales, son esenciales, así es que esto ya me lo salto. Obviamente ya directamente debes de tener saldo aquí en tu cuenta de Hall. Y si te estás preguntando, o si te vas a estar preguntando a algunas personas, pero ¿cómo le hago para obtener ingresos aquí? Pues obviamente esto es el tutorial para personas que ya han obtenido ingresos a partir de Brave Rewards, que han obtenido ya ingresos acá o que han transferido inclusive bitcoins a lo que es este wallet de Hall y quieren mandarlo a lo que es PayPal. Ahora bien, voy a mostrar lo que es el procedimiento. Imaginemos que tienes acá bitcoins, inclusive que imaginemos que ya lo transferiste de una exchange a lo que es tu wallet de Hall. O inclusive que, como he dicho, tienes aquí ingresos en Brave Rewards. Yo ya tenía aquí ingresos en Brave Rewards en BAT, que es el token o esta criptomoneda que utiliza lo que es Brave. Bueno, yo ya lo tenía acá tal cual. De hecho tengo aquí 1.90 BATs aquí en Brave Rewards, pero de YouTube.
y tal cual aquí yo ya tenía lo que es ingresos acá. ¿Cómo es que le hago para llevar a cabo estas transferencias a PayPal? Obviamente hay que transferirlo a dólares, que es la moneda más internacional. Para ello, lo fundamental, poder llevar a cabo esto de convertir lo que son las criptomonedas. Esto aplica para criptomonedas, para lo que es estos tokens, estas criptomonedas también de Brave. Vamos a darle directamente a clic acá. Acá obviamente te aparecerá que tienes acá lo que son una cantidad de BATs y acá la conversión a dólares, pero esto hay que mandarlo directamente a lo que es la cartera de dólares. Vamos a darle aquí clic aquí. ¿Qué es lo que seleccionarías? Básicamente seleccionar lo que es dólares. Acá tal cual te estaría apareciendo de primera mano que tienes 0, y acá en lo que es BATs pues únicamente tendrías que seleccionar lo que es añadir todos los fondos que tengo en tu BAT. Aquí añades cualquier clase de referencia, cualquier mensaje, y acá realiza lo que es la tasa de conversión. Obviamente si te descuentan un poco en la tasa de la transferencia, y le das ahí en confirmar. A partir de ello, este procedimiento es para transformar lo que son las criptomonedas, o llámese las ganancias que tengas en BAT, aquí directamente a tu cuenta, a tu tarjeta de dólares. Quiero que ser ahí muy explícito, no hay demasiada complejidad con esto. De hecho puedes ver que yo el día de ayer transferí aquí esta cantidad de BATs. Vamos a verla. Yo transferí esta cantidad de BATs, aquí 5.711, a lo que es mi tarjeta de dólares con ese mismo procedimiento que te dije. Aquí la tasa de cambio, acá tal cual lo que se descontó, y básicamente me quedó este saldo final. Así estaríamos viéndolo de esta manera. Yo lo tendría de esta manera aquí, lo que es el importe, el cargo, acá de este modo, y ya lo tendría acá ahora sí en lo que es dólares. De esta manera ya tengo lo que es mi tarjeta de dólares para ahora bien tener este dinero de esta wallet y poder enviarlo ahora a mi cuenta de PayPal. Pero ahora, como Hudcall obviamente no te permite enviar esto directamente a PayPal, si hay otros métodos para enviar directamente a una cuenta bancaria, pero tiene que ser tal cual, tus datos deben de coincidir, tu cuenta de Hudcall debe de coincidir con una cuenta bancaria, y generalmente si eres de México obviamente no hay, debe de ser de Estados Unidos y otras partes. Pero yo te recomiendo que utilicemos lo que es el método de utilizar fondos, de retirarlos directamente, enviarlos a un miembro por correo electrónico. Y para ello, obviamente hay que basarse en lo que son los cajeros de AirTM, otro wallet. Aquí, obviamente los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Te registras en AirTM. Tal cual, métodos de verificación de tu cuenta deben de ser los elementales, es decir, tu licencia de conducir, tu credencial de lector en lo que es la frontal y reverso, o el DNI también es aceptable ahí si eres por ejemplo de España. Y así es que de esta manera ya está verificada tu cuenta, ya está totalmente verificada. Añades en tus métodos de pago lo que es PayPal y lo que es Hudcall. Obviamente aquí la recomendación es que PayPal, ojo, debe de ser la misma, debe ser con el mismo correo electrónico con el cual has abierto lo que es tu cuenta de AirTM. No puede ser otro correo electrónico, debe de coincidir tu correo de PayPal con lo que es tu correo de AirTM. Así es que dicho esto, ya posteriormente lo tendríamos acá. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a darle clic aquí en fondear, porque obviamente vamos a trasladar esta cantidad, estos dólares, a nuestro wallet aquí en AirTM. Vamos a tener aquí tal cual nuestros dólares ahora en esta wallet, para de ello ya después mandarlo a PayPal. Así es que vamos a tener que darle aquí en fondear, vamos a seleccionar Hudcall, vamos a darle directamente clic aquí, vamos a seleccionar. Ojo, a continuación con lo siguiente, hay que seleccionar la cantidad que vamos a fondear o a enviarnos a nuestro wallet. Estos métodos son totalmente confiables, totalmente legales. Para ello vamos a escribir acá tal cual la cifra que vamos a mandar. Yo por ejemplo voy a mandar apenas 500, y ojo a destacar lo siguiente: de 500 me lo reducen a 487. Sí, obviamente esto es lo que voy a recibir. Obviamente también puede ser que quiten ahí la comisión del cajero, todo esto serán algunas cifras de centavos. Pero por ejemplo aquí puedes mandar inclusive todo lo que quieras, pero si tiene un límite máximo de 1025 para mandar acá tal cual. Yo por ejemplo voy a quedarme con la mitad aquí en lo que es este wallet de Hudcall, después lo retiro. Básicamente eso es, quiero que vean directamente este ejemplo experimental, y veamos que tengo ya acá tal cual lo que es 500, acá directamente el estándar, match promedio. Acá directamente lo que se hace es que un compañero completará esta solicitud, es decir, que un cajero de AirTM que están certificados les llegará lo que es esta solicitud, para que directamente, sí, se escuchará un poco raro,
esta mitad de dinero o esta cantidad de dinero que tú tienes las mandemos a un cajero y a partir de ello este cajero no los deposite a lo que es el wallet de RTN en nuestra propia cuenta. Así es que sí, soy un poco sospechoso, pero déjame decirte que es totalmente funcional, son totalmente confiables. Así es que directamente vamos a darle acá en seleccionar para que se envíe lo que es la solicitud. Este proceso puede llegar a ser un poco tardado. Aquí me dice el nombre de usuario, mi correo electrónico, que es muy importante. Una vez que un compañero de RTN haya aceptado, deberás enviarle $500 en Utcall. Así es que vamos a darle aquí enviar la solicitud y vamos a esperar a que busque un compañero. De esta manera, si un compañero no acepta tu solicitud dentro de 11 horas, bueno, acá te lo dice, esa transacción se cancelará de manera automática. Hay que esperar un poco para buscar lo que es un compañero. Como he dicho, se le enviará lo que es la cantidad de dinero que tengas aquí en Utcall, la cual tú quieres mandarle directamente en esta opción a lo que es un cajero de RTN. Y a partir de ello esto se depositará en tu balance general y después podremos mandarlo a lo que es la cuenta de PayPal. Así es que voy a esperar este procedimiento buscando a un compañero. Había pausado el video porque había demorado un poco, pero aquí está el compañero, que básicamente es un cajero de esta wallet RTN. Aquí lo tengo tal cual. Es importante estar en contacto, ojo, porque por ejemplo aquí me escribió: hola Jesús, este es mi correo de Utcall, aquí ventasdaniel@gmail. Acá yo le dije que tal cual va a esperar mi transferencia, le dije que le enviaré la transferencia. De hecho aquí dice los detalles, $500 que le voy a enviar aquí a Kevin Utcall, y acá tal cual su correo que lo voy a copiar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a irme directamente acá a lo que es tal cual utilizar fondos, y en utilizar fondos voy a darle aquí enviar a miembro o correo electrónico, enviar en miembro o correo electrónico. El destino lo voy a pegar tal cual aquí, un enter acá tal cual, y luego después aquí hay que seleccionar obviamente la moneda que es de dólares. Así es que vamos a darle directamente acá la moneda de dólares y acá hay que seleccionar los 500 tal cual que habíamos escrito aquí que íbamos a depositar, tal cual 500 acá, los que habías puesto ahí. Luego después acá simplemente, una vez realizado esto que ya pusiste 500 de importe, acá por ejemplo yo puedo poner transferencia enviada a Kevin, acá por ejemplo le puedo poner para Jesús Hernández, yo que sé, ahí por ejemplo para la descripción, para que le llegue obviamente a esta persona. Aquí está el cargo tal cual, obviamente nada. Aquí le voy a dar en confirmar. Directamente hay que ingresar lo que es el código de seguridad, el código del autentificador, así es que directamente lo voy a ingresar. Dicho esto, configuro y el valor ha sido enviado. Ya me quedé con este saldo únicamente, así es que ¿qué es lo que voy a realizar? Vamos a ver que voy a entrar nuevamente a Utcall, porque acá tal cual he enviado esta cantidad a lo que es Ventas Daniel, a este personaje. ¿Qué debo de realizar ahora? Pues simple y sencillo, debo de copiar lo que es el ID de una transferencia tal cual es este ID, voy a copiarlo. Ahora, ¿qué voy a realizar? Simplemente una vez realizada lo que es esa transacción, ingresa el ID de la referencia de la confirmación en el campo de a continuación y la confirmación. De hecho hay que darle ahora sí. Para ello hay que pegar aquí el ID de la referencia. Yo voy a eliminar prácticamente esto que se me copió de más, así es que debe de coincidir esta referencia con esta. Ojo con eso, obviamente hay que darle que he enviado los fondos y las instrucciones, confirmar el envío. Así es que dicho eso, vamos a esperar. Transacción confirmada, entendido. Y ahora sí hay que esperar a que el compañero, este cajero, pues obviamente le llegue. Hay que esperar un poco acá. De hecho podemos escribirle acá, por ejemplo: listo amigo, transacción enviada. Vamos a darle directamente a clic acá. Acá por ejemplo nuevamente lo pegamos ahí para que obviamente se entere de que es ese ID de transferencia, y vamos a esperar ahora sí a que nos responda, a que nos deposite esto ya en el balance general de aquí de RTN. Hay que esperar un poco, hay que tener también confianza en los cajeros que obviamente ya se han unido desde 2017, y obviamente RTN es una wallet totalmente confiable. Ya desde el momento que te verifican lo que es tu cuenta son totalmente confiables, un wallet totalmente verificado y totalmente legal. Así es que hay que esperar un poco, vamos a esperar. Luego de esperar, obviamente hay que esperar alrededor de 10, inclusive hasta 15 minutos. Hay que escribirle, obviamente aquí le he escrito lo que es el ID de la transacción, a la espera de la confirmación. Él me escribió perfecto, recibidos. Si necesitas otra transacción por Utcall, me avisas. Obviamente sí la ocuparé, pero más adelante ya no estaré grabando esa transacción. Ya tal cual procedo a calificarlo. Acá le doy acá en preferir al usuario, acá le doy acá por ejemplo.
Y ya tal cual, aquí de esta manera ya tendría lo que es el balance general, 487. Hay que recordar que se me redujo de esos 500, un porcentaje es para lo que es AirTien, hay que hacerlo tal cual, así que hay que tener eso muy en claro. Y dicho eso, ahora sí vamos a darle aquí en fondos y retirar. Vamos a irnos directamente en la cuestión acá, en la opción de retirar. Vamos a seleccionar aquí lo que es PayPal. Dicho todo lo anterior, que seleccionamos lo que es PayPal, ojo con las notificaciones, ya me apareció aquí transacción completada, ya tal cual aquí. Ojo, destacar lo siguiente, ya ahora sí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ojo, aquí tenemos seleccionado lo que es el máximo de la cantidad a poder enviar. Si yo por ejemplo tengo esta cantidad que sí es algo grande, por ejemplo lo máximo es poder enviar hasta $200, que se hace la reducción a 195. Si bien es cierto se queda con un gran porcentaje, pero mira, yo no quiero estar batallando con bancos y todo este procedimiento ya me han quedado mal, por eso lo mando directamente a mi cuenta de PayPal. Así es que yo básicamente lo mando directamente acá y ya tal cual aquí me dice lo que es el match promedio, 58 minutos en la aceptación, acá los detalles de las tarifas. Yo por ejemplo puedo hacerlo también personalizado, acá le doy en seleccionar y vamos a esperar ahora sí un poco. El retiro es en una cuenta a tu nombre, obviamente el retiro debe ser una cuenta que tenga el mismo correo electrónico vinculado. Ojo, muy importante eso, la cuenta de PayPal debe ser tal cual la misma. Y ahora sí vamos a darle acá en enviar la solicitud. Vamos a esperar un poco, hay que esperar a encontrar el compañero adecuado para que se deposite esto a lo que es PayPal. Ese mismo procedimiento, si bien es cierto que AirTien se queda con un porcentaje, esto es muy recomendable. Siempre va a haber comisiones en enviar todo tipo de transacciones de un wallet a otro, pero es lo más ideal para enviar todo desde Hudhol, pasarlo a AirTien y después enviarlo a PayPal. Luego de una espera ya ante la solicitud de retiro, pues ya tengo aquí a lo que es este cajero Víctor Alejandro C. Tal cual aquí la cantidad que le voy a mandar, $200, pero la reducción a 195 por las comisiones de AirTien. Luego después aquí en el chat obviamente me escribió: hola Jesús, tal cual debes de esperar un poco, debes de estar muy atento a lo que es la transferencia para que checarlo obviamente en PayPal, así es que voy a esperar un poco. Ojo con lo siguiente, debes enviarme la solicitud de pago por PayPal, luego yo verifico y la pago, así que vamos a darle en OK. Luego después de esto, ojo, creo un formato de pago o una factura aquí en PayPal, simplemente en enviar y solicitar en formatos de pago. Ya abrí, para que no se haga demasiado largo ya lo que es este video, simplemente aquí añadí lo que es el correo de este cajero de Víctor Alejandro C, añadí aquí lo que es la cantidad, el precio, lo que me va a mandar ya tal cual libres de lo que habíamos puesto acá, la cantidad en dólares de lo que tal cual me describe aquí. Lo dice enviar una factura de PayPal y revise los datos que hayan sido correctos. Aquí dice la cantidad, acá tal cual el nombre, tal cual acá lo que es el correo. Y bueno, acá es el resumen total y vamos a directamente darle clic aquí en vista previa y posteriormente darle clic en enviar para confirmarle. Acá está el formato de pago, 195,49, que es lo que voy a recibir, porque obviamente ya está totalmente reducido de las comisiones, y simplemente le voy a dar aquí en enviar. Ahora bien, vamos a esperar un poco. Listo, enviado. Ahora vamos a darle clic acá. Debe de confirmarme lo que es obviamente esto de que ya le envié la factura. Acá tal cual, vamos a esperar un poco. Sí, hay que ser un poco paciente, es un poco tedioso, pero mira, sin duda fundamental para poder enviarlo directamente hasta tu cuenta de PayPal. Luego, después de que recibió prácticamente el compañero, este cajero, ya lo que es la solicitud, obviamente ya me llegó, ya lo puedes ver aquí, me llegó la transferencia. Víctor Camacho acá tal cual me lo dice. Obviamente sí te quitan un poco, ¿por qué? Por la comisión que también se queda PayPal. Sí, esto es básicamente puras quitadas de comisiones. Y simplemente hay que darle aquí en detalles, confirmar lo que es el correo electrónico con el cual nos enviaron lo que es la transacción. Vamos a darle aquí confirmar confirmar el recibo, y ojo, a continuación solo confirma si recibiste la cantidad correcta. Esta acción es final y ya directamente ahí lo tendríamos. De esta manera lo damos aquí porque Víctor obviamente es un crack. Y ya de esta manera, pues simple y sencillo, ya tengo aquí lo que es mi saldo en PayPal a través de lo que es Hudhol, tal cual lo obtuve de Braid. Mira, sin ninguna clase de problemas. Sí, es un pago de comisiones, pero sin duda es lo fundamental poder llevar a cabo esto de trasladarlo de diferentes wallets hasta lo que es PayPal. Si quieres hacerlo directamente a una cuenta bancaria y te ahorras menos gastos de comisión, pues lo haces directamente desde Hudhol. Pero acá este tutorial es simplemente de Hudhol a PayPal y pagar obviamente unas cuantas comisiones, pero te llega lo que es este dinero. Así es que finalmente yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Este programa de referidos ya va a terminar. Para el próximo año se vendrá otro programa de referidos, estaré dándole cobertura. Y nada, me despido. Master Tutos fuera. Sí,
Peace out.